la clase pasada y entramos y omitimos el tema de historia, para irnos directamente a lo de documentos médico-legales. Que los documentos médico-legales eran el conjunto de documentos emitidos por un médico y que tienen relación con alguna autoridad. Permítame tantito, ¿no? Penal, puede ser laboral, puede ser administrativa. Y entre los diferentes documentos, estaban los certificados. Los certificados, decíamos también y empezamos a comentar, que son aquellos documentos en los cuales el médico da por cierto un hecho que le consta. Entonces, de ellos teníamos diversos, por ejemplo, el de lesiones, el toxicológico, el ginecológico. Era la clasificación. Y bueno, posteriormente lo vamos a ver, y la calificación de las lesiones. Y ahorita estamos viendo la clasificación. Y decíamos que la clasificación se definía como la adminiculación de alguna de las fracciones del artículo, en este caso 200 del Código Penal, o del estado que se trate, con las lesiones que presentaba una persona con una de esas fracciones del Código Penal. Entonces, empezamos a ver cómo se hacía la clasificación. Y nos fuimos al artículo 200, el cual tiene 8 fracciones, y decíamos que esto se hacía en base a los criterios, que son 5, y vimos el criterio cronológico, lo estuvimos explicando ayer, vimos el criterio estético, y parece que nos quedamos en el criterio funcional. ¿Así es? Sí. Ok. Entonces, estábamos viendo, parece ser, las lesiones graves, pues, por disminución o entorpecimiento permanentes de una facultad o de la función de un órgano o miembro. Entonces, esa era la fracción 5 y tiene que ver con el criterio funcional. Entonces, ahí hay varias claves que hay que entender y que decíamos que la disminución o entorpecimiento, que son cosas diferentes. Antes decía disminución, entorpecimiento o perturbación, antes de la reforma. Y luego vino y lo disminuyó en 2 conceptos nada más, que le decía que eran las que se conocían como disfunción parcial permanente. Pero ahora quedaron como lesiones que provoquen disminución o entorpecimiento permanentes de una facultad o de la función de un órgano o miembro. Entonces, en este caso, podríamos ver primero que las claves es que ocasione una lesión de tipo permanente, que esa disminución o entorpecimiento sea permanente. Pero eso decía anteriormente, y entonces, por ejemplo, en cuanto a la disminución, la anterior clasificación que tenía, como no decía esta parte que dice después de la penalidad, si alguien puede leerlo, por favor. Fracción 5 después de la penalidad. Dice, si la disminución, si alguien puede leerlo. Yo lo leo. Bueno. A ver. Bueno. Si la disminución o entorpecimiento permanente no causan dolor ni son perceptibles y son apenas significativos tanto para las funciones orgánicas o corporales de la víctima como para el desempeño de su actividad profesional o de su ocupación y para su imagen, al autor se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión o de 6 meses a 1 año de trabajo en favor de la comunidad o de libertad supervisada y de 200 a 400 días multa. Así es. Entonces, si se fija la penalidad comparada con el delito de la fracción 5 principal, es de 3 a 7 años, mientras que acá le baja de 6 meses a 2 años de prisión. Y la multa también, proporcionalmente, ¿no? Entonces, esto es interesante porque eso que leyó su compañera es agregado recientemente porque en las lesiones de disfunción parcial permanente, en la antigua ley, antes de la reforma, no decía eso. Entonces, ¿qué provocaba esa situación? Que disfunciones parciales, porque decía parcial, no decía poquito o mucho, no decía cuánto era el porcentaje, ni lo evaluaba en puntajes. Solamente decía disminución o disfunción parcial permanente. Alguna disfunción que presentara, por pequeña que sea, se podría encuadrar en esa fracción antigua. Entonces, por ejemplo, es una lesión grave, si se fija es una lesión grave de alta penalidad, y se me ocurre que, o por lo menos las que yo vi clasificadas así,
eran, por ejemplo, alguna lesión penetrante de abdomen que tuviera una intervención quirúrgica y como secuela, ¿qué podría dejar? Una intervención quirúrgica abdominal, ¿qué puede dejar como secuela funcional? Que prácticamente es común a todas. Cuando se abre un abdomen y se manipula, ¿qué puede provocar? ¿Algún tipo de obstrucción? Sí, pero pero ¿a través de qué? ¿Alguna ¿Qué es lo que estaría perforación? probando ¿eh? ¿Alguna perforación accidental? No. Esto es común a todas. Prácticamente en todas, en mayor o menor gravedad se produce si se manipula el abdomen o el intestino. ¿Que haya parálisis? Eso es temporal. Ok. Eso es temporal, ¿no? Acuérdense que es permanente. Lo que estaría provocando que fuera permanente son adherencias. Entonces, se adhieren las serosas posterior a la manipulación y eso es una disfunción parcial y permanente porque no se va a quitar. Pero es muy poca, tan poca que si se fija, dice ahí, son permanentes pero no causan dolor ni son perceptibles y son apenas significativos tanto para las funciones orgánicas o corporales de la víctima. Entonces, esa es una disfunción parcial permanente que podría entrar así, pero con un porcentaje muy menor. Entonces, en aquella clasificación antigua, si no se hacía esto, entonces se metían como graves las que realmente no tenían tanta gravedad. Entonces, hoy se divide, no sé si me vaya entendiendo, y entonces ellas ya se pueden encuadrar ahí, en la fracción 5, pero con la situación del párrafo que dio lectura a su compañera, para que la penalidad sea menor. Es decir, la disminución o entorpecimiento permanentes de una facultad son mínimas. No causan dolor ni son perceptibles. Y son apenas significativos tanto para las funciones orgánicas o corporales de la víctima, como para el desempeño de su actividad profesional o de su ocupación y para su imagen. No sé si lo haya entendido o alguna pregunta. ¿Sí quedó? Sí. Entonces, ese agregado es reciente. Por ejemplo, disminución o entorpecimiento, que eso sería la otra cuestión de diferenciar para poder encuadrar, porque la primera es que sea permanente. Disminución o entorpecimiento, ¿qué diferencia hay? Deme un ejemplo clínico de una disminución de una facultad o de la función de un órgano o miembro. ¿Dónde podríamos meter un ejemplo de una lesión que cause vamos primero por la disminución, una disminución de una facultad o de la función de un órgano o miembro? Un ejemplo. Por ejemplo, en la vista. En la vista esa es la más común, ¿no? Entonces, la función de la visión del órgano de la misma función, al recibir un traumatismo, puede provocar disminución de esta y tener esa función presente, pero disminuida. Esa sería un ejemplo. De una facultad, las facultades se refieren a las cuestiones mentales, y de un órgano ya lo pusimos. ¿Y dónde pondría, por ejemplo, otro ejemplo, pero en cuestión a un miembro de disminución? ¿Una parálisis? Por ejemplo, una parálisis podría ser. En relación, aquí hubiese alguna parálisis que disminuyera por ejemplo, se me ocurre, la función de aprehensión de la mano. Entonces ahí tendríamos la disminución de la función. Y el entorpecimiento sería diferente. El entorpecimiento, por ejemplo, se me ocurre ¿cómo podría poner un ejemplo de entorpecimiento? Ahorita hablamos de una parálisis que causara disminución de la fuerza. Y el entorpecimiento podría ser un daño nervioso también que causara entorpecimiento, pero por ejemplo, de la función deambulatoria de ambos miembros. Se me Por ocurre. ejemplo, podría ser cuando tienen daño en el oído y se entorpecen al caminar. Pudiese ser. O sea, la función deambulatoria, ¿no? Está entorpecida por la lesión acústica. Pudiese ser, si es que así se presenta. Pudiésemos englobarlo ahí también. ¿Sería Sí. también en el habla? El entorpecimiento también podría ser en el habla, así es, en el cual hubiera Cuando alguna quedan lesión que provocara secuelas, disartia. Sí. cuando quedan secuelas de los
que presentan las personas tics. ¿Ahí qué sería? ¿Un entorpecimiento? ¿Me lo pone como ejemplo de entorpecimiento? Pero habría que ver qué tipo de Sí. tics. Psiquiátrico. Habría que ver qué tipo de tics o qué tipo de movimiento está provocando para alterar. Acuérdense que tiene que provocar una disminución o entorpecimiento de alguna función. Entonces, si ese tic disminuye o entorpece alguna función, claro que se podría englobar. ¿Sí queda? ¿Se entendió? Ok. Sí. Pasamos a la siguiente fracción, que sería la sexta. Lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida. Ya habíamos comentado la situación interesante que pone más graves las de pérdida de las funciones, ¿verdad? Que la de peligro de vida, porque en este caso solamente se puso en peligro la vida, pero no hubo un resultado lesivo. Sin embargo, en la fracción séptima, ahí sí existe un resultado lesivo en cuanto a la pérdida de funciones, miembros u órganos. Entonces, en las lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida, aquí nos vamos para poderlas clasificar, dice, cuando la lesión inferida coloquen a la víctima en peligro concreto de morir. Aquí la cuestión es que hay que entender ese concepto, ¿verdad? En el sentido de que al hablar que se ponga en peligro concreto de morir, porque luego esa es la confusión que muchos médicos tienen cuando se clasifica esa fracción, lo hacen en relación a la posibilidad, a la probabilidad, y no al estado real que tiene el paciente que lo está poniendo en peligro de vida en ese momento. Entonces, para poder establecer que ese paciente se está muriendo y no que se pueda morir, porque de poderse morir puede morirse cualquiera de nosotros en cualquier momento. La posibilidad existe. Me han tocado muertes súbitas de jóvenes de veintitantos años que no tenían ningún antecedente patológico y tuvieron una muerte súbita por algo que desconocían. Entonces, de poderse morir, se puede morir cualquiera. Pero la lesión, la clasificación de este tipo de lesiones tiene que involucrar el aspecto de que el peligro de muerte es inminente, es ahorita, es en este momento que lo estoy certificando. Y no la probabilidad de que pueda ser así. Entonces, esto lo podemos ejemplificar en un caso concreto, muy común, en donde haya un individuo que recibe un disparo por proyectil disparado por arma de fuego intracraneal y lo tiene en el cráneo. Pero cuando va y lo revisa se encuentra consciente, confuso, claro está. Tal vez tiene alteraciones cognitivas o de funciones motoras superiores, pero está consciente. En ese sentido, esa lesión en el cual el individuo tiene una ojiva en el cráneo, intracraneal, con los criterios leves que le mostré ahorita, ¿podríamos decir que está en peligro la vida? Es una pregunta, ¿eh? Obvio para la clasificación, ¿eh? ¿Qué me dirían? Que sí, ¿no, doctor? Que sí, dice su compañero, él dice que sí se pone en peligro la vida. ¿Alguien más? Yo también, que sí. Ok, entonces su compañero que sí pone en peligro la vida. En este caso, hay que diferenciar el criterio médico, probabilístico, del criterio médico legal, de la certificación en el momento en que lo estoy viendo. Entonces, en el momento en que lo estoy viendo, la probabilidad de que se muera es alta. ¿Sí estamos de acuerdo? Y muy alta, tal vez. Sí. Pero en el momento en que lo que yo lo estoy viendo, como yo se lo describí, lo primero que yo haría, si me hicieran esa pregunta que le comenté, es preguntar más datos. Porque, por ejemplo, yo le informé que ese paciente se encontraba consciente. Claro que con alteraciones de ciertas funciones, pero consciente. Estaba consciente. Entonces, aquí podríamos ver, y le agregaría yo, o le preguntaría, ¿qué funciones debiesen de verse alteradas de manera importante para poner en peligro la vida? Respiratoria. Ok, respiratoria, bien. Función Entonces, circulatoria.
Ok, la función circulatoria también. Ahí tenemos 2. Son 3. Cerebral. Mencióname la tercera. ¿Mm? Cerebral. Ok, neurológica. Bueno, no. Entonces, tenemos ahí el sistema respiratorio alterado, el sistema cardiovascular y el sistema neurológico. Entonces, si alguno de esos 3 sistemas se encuentra con alteración importante, esa sería la fundamentación para que ese paciente estuviera en peligro su vida en ese momento. Por ejemplo, habla su compañero del aparato circulatorio. Si tomamos en cuenta el aparato circulatorio y ese individuo tiene una lesión, ¿qué le tuvo que haber provocado en ese aparato circulatorio para que ponga en peligro la vida? Pérdida de sangre. ¿Perdón? Pérdida de volumen de sangre. Pérdida de volumen sanguíneo, así es decir, que haya entrado en un estado de choque hipovolémico. Ahora, la pregunta es, ¿todos los choques hipovolémicos ponen en peligro la vida? No. No todo. No, no. ¿Cómo se clasifica el choque hipovolémico en cuanto a su pérdida volumétrica? En cuanto a su pérdida volumétrica, ¿eh? ¿Cómo se clasifica? Ese deben de saberlo, ¿eh? En 4 grados, grado 1, 2, 3 y 4. El grado 1, ¿cuántas pérdidas son? ¿De cuánto es la pérdida? Menos de 1000. Sí, es menos de 1000, pero no, el punto no es menos de 1000, es hasta 750 mililitros. Ok. Sí es menos de 1000, pero es hasta 750 mililitros. El grado 2, De 750. 750 a 1500. de 750 a 1500. El grado 3, De 1500 a 2000. hasta el punto de 2000. Y el grado 4 más de 2000. Entonces el grado 1 y el grado 2 no ponen en peligro de muerte. En peligro de muerte lo ponen el grado 3 y el grado 4 con pérdidas de más del 40%, pues prácticamente ese paciente está muerto, ¿no? Entonces, en este caso, o ya no es refractario las medidas de tratamiento. Si se fija, el grado 1 y el grado 2 no ponen en peligro de muerte. Entonces, si bien es cierto que, como dice su compañera, el parámetro es la pérdida volumétrica de la cantidad de sangre que se va a perder por la lesión, no todos los choques hipovolémicos estarían poniendo en peligro de muerte. Eso es importante porque entonces, pues, depende de qué choque tuvo para que pueda englobarse en ese tipo de clasificación. No basta con que se diga que tuvo un choque hipovolémico, sino hay que ver las cantidades específicas que perdió. ¿Se entendió? Sí. Sí. Ok. Eso es en cuanto a las cuestiones circulatorias. Luego hablaba su compañera de los aspectos respiratorios. Entonces, ¿qué criterio podríamos establecer para que a través de una lesión que causase un daño tal que alterara la función respiratoria pusiera en peligro de muerte? Con la oxigenación que recibe. Obstrucción. La oxigenación que recibe. Ok. ¿Cómo La está oxigenación, sangre? dice usted la oxigenación que recibe. Pero esa oxigenación que recibe se va a reflejar en otro estado que el paciente va a presentar y que requiere de tratamiento inmediato y medidas agresivas. ¿Qué requiere ese paciente con oxigenación muy baja? O de menos del Oxígeno. 90%, menos del 89, 88% de Oxígeno. saturación. No, Pues, requiere ya más. Bueno, pues también. Abrir las vías aéreas. Ventilación Quiero una mecánica. vía permeable, ¿no? Ventilación mecánica. Entonces, ese paciente con ese porcentaje de saturación requiere ventilación mecánica. Entonces, el paciente que está respirando por sí mismo y está consciente, obviamente no está en peligro de su vida. Podrá tener cierta cuestión de insuficiencia respiratoria, pero no está en peligro su vida. Pero si entra en una saturación determinada, y si entra, ahorita lo vamos a ver ligado al aspecto neurológico, en una situación neurológica determinada, pues va a necesitar
de un apoyo ventilatorio mecánico. Entonces, en ese momento es cuando el parámetro respiratorio me sirve para poder establecer que esas lesiones sí ponen en peligro la vida. ¿Sí se entiende? Sí. Ahora, neurológico. ¿Qué patrón ahí aplicaría? O sea, desde el punto de vista neurológico, ¿qué es lo que yo aplicaría para poder establecer que son lesiones que ponen en peligro la vida? ¿Cómo valoro el estado neurológico? En Hay 6 criterios, si varios puede hablar, si reacciona, si respira. Ok, y eso lo hace a través de una valoración de escala de puntos, Glasgow. de la escala de Glasgow. Glasgow, así es. Entonces, algunos autores dicen que con un puntaje de Glasgow de 8 o menos de 8, es decir, de 7 para abajo, son lesiones que ponen en peligro la vida, porque en ese momento hay requerimiento de intubación. Entonces, puede ser a través de la escala de Glasgow o a través de la saturación de oxígeno, si ese paciente requiere intubarse, derivado del traumatismo que sufrió, obviamente en el sistema nervioso central, la afectación, pues voy a tener que clasificarlo o a fundamentar las lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida. Entonces, no sé si le haya entendido que el peligro de vida realmente no es a través de una cuestión pronóstica, sino que es una cuestión diagnóstica, es decir, no hay probabilidad de que se muera, sino que en todo caso el paciente se está muriendo. Y eso solamente lo puedo hacer a través de que haya perdido una determinada cantidad de sangre, de que haya requerimiento de intubación, o de que el puntaje de Glasgow ande en el rango de los 8 o menos. Si cualquiera de esas 3 situaciones se presentan, o 2 juntas, o una, o las 3 en conjunto, ese paciente está en peligro su vida, está en peligro concreto de morir. O sea, ese paciente se está muriendo. No es una posibilidad, sino que está realmente muriéndose. De tal manera que requiere apoyo inmediato. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, podré tener tal vez un paciente que tenga, no sé, se me ocurre, algo muy aparatoso, como un hematoma intracraneal. Pero si ese paciente está consciente, claro, puede tener alteración neurológica, pero está consciente, tiene un Glasgow por arriba de 8 y no tiene pérdida sanguínea, sino que solamente el traumatismo craneoencefálico el que sufrió y está sin apoyo ventilatorio, pues obviamente que no tengo elementos para fundamentar como lesiones que ponen en peligro la vida. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Comentarios, dudas de esa clasificación? No. Ok. Luego después, en la fracción 7, tenemos ahí lesiones gravísimas por pérdida de funciones, miembros u órganos. Aquí no está tan difícil, ¿no? Entonces, allá es la disminución o entorpecimiento. Son conceptos que hay que diferenciar de una facultad o la función de un órgano miembro. Y aquí es la pérdida. Entonces, aquí está más sencillo. Aquí nada más, en todo caso, habría que especificar qué es un miembro y qué es un órgano, para poder establecer si una lesión provocó la pérdida de ese u otro, pues entonces estaríamos en la fracción 7 del artículo 200. Dice, si se fija, habla de una penalidad determinada, si la o las lesiones producen la pérdida de cualquier función orgánica o la de un miembro, de alguna facultad u órgano, cuyas funciones no sean sustituidas por otros. Entonces, si se fija, habla primero de que las funciones no sean sustituidas por otros. Y en el segundo dice, se impondrán las mismas penas del párrafo anterior cuando las lesiones causen la pérdida de algún órgano, cuyas funciones sean sustituidas por otro u otros. Pero eventual pérdida apareje la anulación absoluta de la función o la muerte de la víctima. Obviamente en el párrafo segundo se está refiriendo a qué órganos. Pregunta. el páncreas, porque no puede ser sustituido por ningún. No. En el párrafo segundo. ¿El de 4 a 9? Párrafo segundo, ¿Puede si se ser, fija, profesor Peñón? dice, se impondrán. A ver, ¿quién le da lectura, por favor? El párrafo Se segundo. pondrán las mismas penas del párrafo anterior cuando las lesiones causen la pérdida de algún órgano,
cuyas funciones sean sustituidas por otro u otros, pero ya cuya eventual pérdida apareje la anulación absoluta de la función o la muerte de la víctima. Ok, entonces, ¿a qué órgano se refiere? Por ahí mencionó uno de sus compañeros uno. Quizás Páncreas. perdiendo Hígado, la vista en un hígado. ojo y perdiendo la cerebro. vista en otro. ¿El vaso, doctor? ¿Podría ser? No, no. Por ahí ¿Riñones? mencionaron y escuché el riñón. El riñón. Entonces, ¿el riñón por qué entra ahí? Porque es un órgano par. O sea, ahí entran los órganos pares. Dice, se impondrán las mismas penas porque si se fija arriba, si no tuviéramos esa aclaración, estaríamos ante una situación en la cual, si tenemos la pérdida de un órgano par, de uno de ellos nada más, no entraría en ese tipo de lesiones, porque está siendo sustituida la función. Y, En el caso de los órganos quizás, pares, sí se puede sustituir, pero por ende mete el párrafo segundo en donde dice que también tendrán las mismas penas las lesiones que causen la pérdida de algún órgano que sean sustituidas por otros. Entonces ahí mete a los órganos pares, como el riñón, los pulmones, los ojos. Podemos hablar de órganos de los sentidos como el auditivo también podría ser. Entonces, órganos pares. Por eso lo mete en ese párrafo. ¿Sí se entendió? Sí. Sí. Sí, ya. ¿Sí? Ok. Y el otro, por eso es que lo menciona, porque si no, si se fija, esas lesiones quedarían de menor penalidad, ¿no? Quedarían como una disminución o entorpecimiento en la fracción 5, cuando realmente es la pérdida de un órgano, aunque sea un órgano par, pues es un órgano en sí, ¿no? O sea, uno se necesitan ser los dos pulmones para que uno de ellos sea un órgano, o los dos riñones para que uno de ellos sea un órgano. ¿Qué más? Luego vienen ahí algunas cuestiones especiales, por ejemplo, las lesiones gravísimas por parálisis, enfermedad incurable o deformidad grave. Y ya ponen la penalidad de 5 a 12 años de multa cuando las lesiones ocasionen parálisis permanente de ambas piernas, o de uno o los dos brazos o manos, o causen paraplegia permanente de por lo menos una tercera parte del cuerpo. Si se fija, esos ejemplos pudieran encuadrar en las anteriores, pero las considera el código de mayor gravedad. O originan una enfermedad incurable o cuando las lesiones dejen alguna deformidad grave y permanente. Luego después ahí hay un segundo párrafo que dice la deformidad será grave y me especifica cuándo será grave, ¿verdad? Que para mí sigue siendo algo subjetivo. Cuando la simetría corporal, facial o de la cabeza y sus características pueden originar a primera impresión sentimientos de aversión o lástima, aunque no sean expresados a la víctima. Entonces, obviamente habla de una cuestión en cuanto a una lesión que no solamente, por ejemplo, deje una cicatriz en la cara, ¿no? Sino que la cicatriz sea deformante, por ejemplo. Entonces, la cicatriz es deformante, no solamente se aboca a lo que veíamos en fracciones anteriores, sino que se iría a esta que es más grave. Y eso yo lo valoro y es algo subjetivo, ¿no? Pero si yo veo la cicatriz tan grande y tan deforme que se ve así muy mal, pues entonces la metería en la fracción de la deformidad. Será grave cuando. Y claro, obviamente tiene que ser permanente, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí queda? Ok. Pasamos serían todas las fracciones, ¿verdad? Sí. Ok. Pasamos ahora, ahora, esa es la visión general. Después nos vamos a ir a otro, si nos volvemos a los certificados. Y esta es la cuestión general de los certificados de lesiones o traumatología. Ok, entonces nos quedamos, ya los explicamos los criterios, los vinculamos con lo que establece el Código Penal en el artículo 200, y dice que la clasificación puede ser previa, evolutiva y definitiva. Entonces, el certificado de lesiones se divide en 3 tipos. Uno previo o inicial, que es el que yo hago de manera, en primer lugar, cuando veo por primera vez al paciente. Luego después puede regresar durante la evolución de las mismas o la curación de las secuelas. Y puedo dar una opinión también en cuanto al estado en el que se encuentra, si es posible ya establecer secuelas o permitir que siga evolucionando, ya que pueden mejorar o empeorar. Y por último, el definitivo, que es cuando ya alcanzó máximo beneficio terapéutico el paciente, ya no hay más que hacer con él, y ya las secuelas que quedaron son definitivas. Acuérdense que el daño debe de ser permanente. No podría clasificar ese tipo de lesiones sin esa
sin esa característica. Es decir, si la secuela no es permanente, sino que es temporal, no puede entrar, no quedaría. ¿Qué más? Pues sería el otro artículo. No, nos pasamos ahora a los certificados. Acuérdense que es el de lesiones. Luego continuamos, porque eso ya lo vemos en traumatología forense. Ok. Este nada más es el certificado. Entonces, por ahí hay otro, dele. Es el de ginecológico. Pasamos al certificado ginecológico. Así es. Entonces, espero que se pregunta sobre el certificado de lesiones. ¿Alguna duda? ¿Cuándo se emite? ¿Cuándo se pide? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cómo se hace? ¿No? No. Porque eso es lo que viene en el examen, ¿eh? Ok. Certificado ginecológico. ¿Quién expone? Yo. Ok. Bueno, el certificado ginecológico va a exigir al médico fundamentar los delitos como violación, aborto e infanticidio, y se va a realizar un examen ginecológico con exploración de los genitales, áreas paragenitales, presencia de vello púbico o líquido seminal, y debe incluir ciertas características como en la membrana imeal, Imenial. sí, Imenial. que aquí hay como una imagen donde se pueden observar muestras de laboratorio y descarto de embarazo y enfermedades de transmisión sexual. Ok. Entonces, el certificado ginecológico, la utilidad que tiene es encontrar evidencia de una agresión de tipo sexual. Puede ser utilizado en los delitos de violación. También en una exploración ginecológica puedo encontrar datos de aborto. Y también una exploración ginecológica puedo correlacionar en el delito de infanticidio si encuentro algunos datos que correlacionen con el evento de ese tipo. Dice su compañera que se realiza el examen ginecológico con exploración de genitales, área paragenital y presencia de vello púbico. Acuérdense que estamos hablando solamente del certificado. En este caso el tema es delitos sexuales, pero ahorita estamos hablando solamente del certificado, de manera general. El certificado, dice, debe incluir en su descripción características de la membrana himeneal. ¿A qué se referirá y cuál será la utilidad? Y se debe de incluir características de la membrana himeneal. Pues las características serían si fue una violación, cómo es que quedó pues la membrana, o sea, rasgada o no sé. Ok. ¿Alguien más? Pues depende de la persona porque no todas tienen de la misma forma el himen. Ok. Pues, quería ¿Alguien ver más? si por algún tipo de traumatismo. Ok. ¿Y qué utilidad me daría eso? Dice algún tipo de traumatismo. Quizás la membrana tiene características después de una penetración. Ok. Ok, entonces, ¿qué podría encontrar ahí? Pues, ¿Qué más? eso nos ayuda mucho a determinar si fue un acto consensuado o si no fue consensuado, o si dañó No, ahí alguna. sí no necesariamente podría ser de esa manera. Si es consensuado o no, ahí nos iríamos a lesiones de otro tipo en las áreas extragenitales. Ahí no podría ayudarnos mucho la porción o la parte imenial nada más, sino que tendríamos que buscar en otras áreas. En este sentido, la pregunta va por la cuestión de que hay muchos autores que dicen que el himen es la barrera jurídica del delito de violación. Y eso es verdad. Cuando nosotros vamos a hacer un certificado ginecológico y encontramos lesiones a ese nivel, pues por lo menos al encontrar desgarros antiguos o recientes, pues son derivados de una penetración. Entonces, en ese caso, esa barrera jurídica del delito de violación, que más adelante cuando veamos delitos sexuales vamos a ver que no es tan cierta, por la cuestión de la posición anatómica del himen, por lo que dice el código en relación a la violación, vamos a ver que, por ejemplo, un himen, aun cuando no tenga lesiones, pudiéramos estar ante un delito de violación, porque con la simple colocación
del pene en la apertura vulvar, dicen algunos autores, es suficiente para considerarlo. Entonces no necesitaría yo de lesiones resultantes de una penetración muy violenta, sino con solamente la colocación del pene ahí en la apertura vulvar sería suficiente. Y eso a lo mejor no me dejaría ni siquiera lesiones, que se demostraría con otros elementos de prueba, ¿no? Pero la ausencia de lesiones no exime la cuestión de la probable presentación de una penetración en un delito de violación. No sé si me entienda. Sí. Porque si se fija, todos hablaron de las características simeniales en relación a traumatismos, a daño, a lesión. Pero la ausencia de estas no me excluye la posibilidad de la penetración. Entonces, por esa cuestión de la definición que le da. Acuérdense que es el certificado nada más, ¿eh? Más adelante vamos a ver delitos sexuales. Luego habla de que también debe incluir muestras de laboratorio. ¿Por qué las muestras de laboratorio? ¿Cuál es la utilidad? Pues para ver si hay líquido seminal, ¿no, doctor? Ok, para búsqueda y rastreo de líquido seminal. Esa sería la utilidad principal. Y dice descartar embarazo y enfermedades de transmisión sexual. La utilidad de eso, ¿qué sería? ¿O cuál sería la finalidad o el objetivo? Descartar un embarazo o la presencia de alguna enfermedad de transmisión sexual. Para no poner en riesgo la vida de la persona que fue expuesta. Para no poner en riesgo. ¿Pero en qué? ¿Cómo? En las enfermedades de transmisión sexual. Ok. Bueno, si se va al enfoque de las enfermedades de transmisión sexual, sería algo a lo que dice su compañera en relación a la cuestión de que no se vaya a agregar primero otro tipo de delito como es el peligro de contagio. Es decir, si el agresor tuviera conocimiento de su enfermedad, ahí pudiera agregarse otro delito también. Y acuérdense que comentamos que en el delito de violación, las diferentes violaciones que se hacen en cuanto a lesiones, violación, peligro de contagio, los delitos se suman. No son los de mayor penalidad los que se aplican, sino que se suman todos. Entonces, en ese sentido, sí. O la cuestión de dar tratamiento oportuno a la persona en relación a lo que establece la norma oficial mexicana, que también la vamos a ver, la norma oficial mexicana 046 de violencia sexual, familiar y contra las mujeres. Entonces, en ese sentido, sí sería la determinación de enfermedades de transmisión sexual para ese objetivo. ¿Y el embarazo? Por si no lo quiere tener. Para su derecho de aborto, ¿no? También Sí. en la cuestión de la aplicación la vamos a desarrollar, la 046, donde da la posibilidad y también legal, porque es una de las excluyentes de penalidad del delito de aborto, la violación. Entonces tiene derecho a que se le realice un aborto a esa mujer. Por eso debe de descartarse el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. Ok, ¿qué más? Empieza el capítulo 2, que habla sobre la violación. Okay. ¿Y qué dice de la violación? Bueno, se basa en el artículo 224, que nos habla sobre violación al cónyuge o pareja, y la violación equiparada, que pues en el 1 nos habla sobre la violación así en general, que se considera violación y se le impondrá pues de 7 a 14 años de prisión y multa quien por violencia física, psicológica o moral tenga cópula con una persona de cualquier sexo sin su voluntad. Así es. Entonces tenemos ahí una figura de violación que es la figura típica. Entonces la figura típica de violación es la que pues, prácticamente todos tienen en mente, ¿no? Y dice aquí, por medio de la violencia física, psicológica o moral, tenga cópula con una persona de cualquier sexo sin su voluntad. Entonces el delito de violación, permítanme. La clase dejamos ahí para que le dé una leída a lo que sería violación. Acuérdense que estamos viendo el certificado. Y estamos hablando de generalidades. Después vamos a entrar al tema de delitos sexuales, en donde profundizamos más en este sentido. ¿Queda? Sí, doctor. Ok, entonces nos vemos hasta el otro lunes, ¿va? Sí. Sí. Hasta luego. Bye. No, doctor. Gracias.
Hasta luego, bye. doctor. Hasta luego, doctor. Bueno.